tal, chicos? ¿Cómo están? A empezar este video sobre un flyer que vi hoy, que subí en el sitio abierto de Astrología para Todos, acerca de las razones del sufrimiento según el budismo. Está bien, no es del todo claro el flyer, pero me pareció que era un interesante gatillo o motivador para tener una reflexión sobre algunas cuestiones que creo que son importantes. Vamos sobre el primer punto. El primer punto de estas razones para el sufrimiento. ¿Qué significa el sufrimiento, por empezar? El sufrimiento es un estímulo. El sufrimiento es algo que nosotros observamos acontecer en nuestra dimensión, en nuestra realidad, en nuestro espacio psíquico, emocional, mental o físico. ¿Sí? Si yo me lastimo o me golpeo fuertemente, mis nervios van a recibir una cantidad de energía, en este caso cinética, de movimiento, van a verse estimulados superando un umbral. Si este fuera el estímulo, el umbral sería, la carga sería menor. Quiere decir que dentro de un umbral que hay de sensibilidad, ¿está bien? Si está por debajo, si el estímulo está por debajo del umbral, yo no siento nada. Si el estímulo está en cierto rango del umbral, yo siento placer. Si el estímulo está en el límite de lo tolerable, es muy alto, pues ese excedente que no puede ser organizado o contenido apropiadamente por el sistema nervioso, va a ser experimentado pues como dolor, sufrimiento. Vamos a ponerlo por ahora en términos de igualdad. Aunque en general la distinción entre dolor y sufrimiento se refiere a lo externo objetivable, o sea, dolor de una herida, dolor renal. Bueno, esto estaría dentro del dolor. Y después hay otros factores. Por ejemplo, al dolor mental se llama sufrimiento mental, o dolor emocional es sufrimiento. Tanto entonces lo que corresponde a lo sutil interno psíquico y no ya a lo externo físico, se lo va a relacionar más con la palabra sufrimiento que con la palabra dolor. El dolor, se dirá entonces, es inevitable. En algún momento me voy a golpear, en algún momento me voy a apretar un dedo con la puerta, en algún momento me voy a cortar mientras estoy cocinando por el mal uso del cuchillo o una falta de atención, en algún momento voy a tener un cólico hepático o un cólico renal, vale decir. Con el correr de los años, es sabido que dependiendo del cuidado que uno tenga con el cuerpo, tema del que he hablado en muchos videos, y del apropiado uso que uno haga de su energía vital y administración de esa energía vital, pues tendrá un proceso de envejecimiento acompañado de lo que se llama degeneración de los tejidos, etcétera, y de los sistemas, que puede acarrear en muchísimos casos y casi inevitablemente la experiencia del dolor. El dolor articular, qué sé yo, todo lo que va a producir el endurecimiento. Muy interesante, en un momento le señalé que lo que dura, una persona dura muchos años, 80, 90, 100 años, lo que dura, está bien, en relación con el signo de Capricornio. Capricornio es duro, es la coraza dura que por dentro tiene la parte blanda, que es Cáncer. La parte dura es lo que dura.
La dureza y la durabilidad están relacionadas, ¿cierto? ¿Me entienden esto? Bueno, la dureza produce, por supuesto, cristalización de los huesos, rigidez de las articulaciones, esclerosis se esclerosan las partes blandas, como por ejemplo las válvulas cardíacas, las arterias, y ese endurecimiento y pérdida de la flexibilidad que implica el durar, pues viene acompañado del sufrimiento. Y uno dice, mira qué interesante. Razón por la cual, desde muy antiguo tiempo atrás, ¿sí?, se han creado disciplinas físicas como el yoga, el hatha, por ejemplo, apunta a mantener el qigong, el qigong, apuntan a mantener tanto el flujo de la energía vital como la flexibilidad y la fortaleza. Hay una cuestión importante entre fortaleza pero flexibilidad. No se trata de una fortaleza que propenda a la cristalización y endurecimiento. La duración dentro del modelo oriental entonces viene del lado de la fluidez con todo lo que rodea, o sea, de la flexibilidad. Esto explica por qué el acento en ciertas disciplinas físicas e incluso artísticas como la caligrafía, ¿no?, que implica ese dinamismo, ese arte. ¿Está bien? El asunto entonces es que no solamente tenemos el sufrimiento físico y sabemos y he hablado de muchas maneras de paliar y ir tratando el sufrimiento físico, pero no, que es el dolor. Y ese es casi inevitable, como lo dice por ahí inclusive también alguien como Epicteto, filósofo griego. Entonces, tenemos por otro lado el dolor interno, mental o emocional. En ese caso se trata de lo que vamos a llamar sufrimiento, para diferenciarlo. El sufrimiento, en tanto subjetivo, interno, en definitiva psíquico, psique, es perteneciente a la psique, lo que antiguamente se llamaba el alma. La psique, quiere decir, ahí viene la etimología, alma. Lo psíquico, la experiencia de lo psíquico, aunque occidentalmente haya toda una corriente bastante New Age que dice, bueno, está el corazón, yo siento, ¿no? Y se diferencia el yo pienso. En realidad, el yo pienso y el yo siento están fuertemente conectados. Y por eso tenemos esta contigüidad entre el signo de Géminis y el signo de Cáncer, o sea, el Mercurio y la Luna. Son vecinitos, están muy conectados ahí. Esto es importante entenderlo. Entonces, lo psíquico tiene dos aspectos, el aspecto mental y el aspecto emocional. El aspecto emocional, como lo expliqué en un video últimamente que hice, que es muy bueno y les recomiendo verlo, creo que es donde hablo de Halloween, puede dividirse así: lo físico, lo emocional y lo mental. Lo físico, lo emocional aquí en el medio está muy cerca de lo físico. Y hay una gran relación entre mi estado físico y mi estado emocional, o mi estado emocional rápidamente se expresa en lo físico. Así también mi estado emocional afecta a lo mental y, según qué es lo que pienso, puedo tener resonancias y respuestas en lo emocional. Pero como está esto en el medio entre lo mental y lo mental suele no sentir que tiene conexión con lo físico. El vapor de agua suele pensar que no tiene ninguna relación con el hielo, porque en el medio está el agua fluida. Razón por la cual lo mental puede decir mi cuerpo. Entonces, esta distancia, este modo trino de conformación del humano, y en realidad es cuaternario,
pero yo lo voy a plantear para la simplicidad de la exposición como trino. Provoca todas estas confusiones y este desconocimiento, porque es desconocer, conocer es mental, conocer es social, y esto está influenciado por lo social. Entonces hay un desconocimiento de lo que pasa en los niveles físicos, y lo físico se vive como un objeto que se posee y en el cual lo mental habita. Ya eso es un error cognitivo importante que requiere un abordaje particular y del que vengo hablando en muchísimos videos, ¿sí? Ahora, el primer punto entonces es que vamos a nosotros poder establecer una distinción solo para la exposición presente, y vamos a decir que el dolor se ubica aquí, en lo físico, mientras que en estos dos planos de aquí está el sufrimiento, porque aquí yo puedo modificar el sufrimiento, por lo tanto es una elección, el dolor no. El sufrimiento es una elección, el dolor no. Debe entonces conocerse las causas del sufrimiento, así como para resolver las causas del dolor y decimos, bueno, la rigidez articular y la falta de masa muscular puede afectar la articulación. Para resolver eso, pues voy a hacer gimnasia para tener masa muscular y voy a elongar, ¿no es cierto? Voy a hacer movimientos para flexibilizar y durar la dureza, dure pero fluida. Está bien, eso es en el plano del dolor. Tenemos por lo tanto el otro plano, el plano del sufrimiento. En el plano del sufrimiento, la cosa es diferente. También hay que abordarlo, también tiene más soluciones, es selectivo, porque a veces el dolor no es selectivo. Yo me atropelló una bicicleta cuando salía de acá y me duele todo el cuerpo y eso no tengo manera de resolverlo. O sea, me podré tomar un diclofenac, me podré tomar un ibuprofeno, pero no va a tardar tiempo en efectuar su anulación de los estímulos, etcétera, el bloqueo. Entonces, no es tan sencillo. El dolor hay que desarrollar la capacidad de lidiar con él. Pero el sufrimiento, es lo que dice el budismo, es distinto. Entonces, ¿cuál es el primer punto y en qué consiste el sufrimiento psíquico? ¿Tiene que ver también con la dureza? Sí. Toda rigidez y dureza produce dolor interno. Vamos a hablar de lo emocional y de lo mental. ¿Por qué? Porque si hay algo que podemos constatar que dice el budismo es que todo es cambio incesante. Hace poco estaba en Buenos Aires, luego estoy en México. En un momento estoy sano, luego tengo un montón de síntomas que ya les conté que había tenido COVID y de hecho todavía a veces me retornan los síntomas, ¿no? Es bien raro esto. Bueno, no importa. No viene al caso. Pero digo, la vida es así. Estoy durmiendo, me despierto, sale el sol se pone. Si hay algo fundamental que debemos rescatar y entender de la propuesta de Buda, es lo que se llama la impermanencia. Todo está en incesante y constante cambio. Nada es permanente, todo está relacionado con todo, lo cual es evidente. ¿Está bien? Las separaciones entre las cosas son solo efectos de nuestros sentidos. Y esto lo tenemos gracias a la física cuántica. No necesitamos ya creerle a Buda y sabemos que todos los átomos, las moléculas, todo son patrones de vibración del espacio cuántico y todo está enlazado con todo. Esto es absolutamente constatable. Pasa en una familia uno ve mamá, papá, sí, pero los niños salieron de mamá y de papá. Si papá tiene un carácter o pierde el trabajo va a afectar a todos. Todo está relacionado con todo. No es difícil ver que todo está relacionado con todo. A veces tarda más. Digamos que a veces lo que pasa es que no se ve eso porque algo que sucede en el campo aquí denso tarda un tiempo en llegar a tener sus efectos aquí. Entonces yo puedo pensar que esto no tiene nada que ver con esto, pero sí tiene que ver. Y lo que pienso acá, si pienso, si yo me dejo habitar por el discurso social, está todo mal, en un determinado momento eso afecta a lo emocional, sigue decantando, acumulándose y afecta a lo físico. Porque todo está relacionado con todo, es un todo esto es un todo. En el cuerpo también pasa lo mismo. Pero como hay momentos, hay procesos de efectos, entonces no lo veo, se me escapa. Digo, no, qué sé yo.
Bezos acaba de vender 1.000 millones de dólares en acciones de Amazon y eso a mí no me va a afectar. No me afecta hoy, pero pasado, dejar que pase un mes y vas a ver cómo eso varió la economía mundial y me terminó afectando a mí también. Aunque yo viva en un barrio chiquito en las afueras de Buenos Aires. Me termina afectando todo también. Entonces, primer punto, la conectividad, la interdependencia de todos los fenómenos. La interdependencia de todos los fenómenos. Segundo punto, todo es fenoménico, todo es impermanente, todo es formas que cambian. Entonces el todo es uno, hay una total interdependencia de todo con todo, y eso está en constante cambio. Eso es evidente. Ahora, la mente es la constancia. La mente, yo soy Fernando Álvarez hoy, yo soy Fernando Álvarez mañana, yo soy Fernando Álvarez dentro de un año. La identidad busca a través de las palabras mantener cierta constancia o continuidad. Yo siempre soy Fernando Álvarez. Lo vemos en las fijaciones emocionales que se expresan en lo mental. Soy de Boca, desde que tengo 5 años hasta que me muero. Yo soy de Boca, no voy a cambiar de cuadro de fútbol. Esa constancia, ¿no es cierto? Y también uno tiene un deseo de constancia. Me siento bien, me quiero seguir sintiendo bien. Estoy feliz, quiero seguir siendo feliz. Y así hay una cierta constancia de las identificaciones o los estados emocionales. Cuando un estado emocional se continúa, surge una cierta identidad. Cuando algo se repite, Cáncer, surge una identidad o una entidad Leo, y esa entidad fija, signo fijo, busca continuarse. Así es. En lo mental pasa lo mismo. Se llama dogmatismo o creencias. Ahora bien, eso evidentemente va a chocar contra la realidad de que todo cambia. Mi estado emocional va a cambiar. Quizás el amor que sentía ya no lo siento, quizás la pasión que sentía ya no la siento, o la que el otro sentía por mí ya no la siente, o lo que el otro pensaba o yo pensaba ya no se piensa, ya no es igual. Eso que quiere durar, por lo tanto, enfrenta una crisis. La crisis hace que eso tenga que modificarse, que esa estructura de pensamiento o de sentimiento deba modificarse, deba vibrar hasta colapsar debido a la vibración, debido al cambio de todo lo que lo rodea, esto empieza a vibrar hasta que colapsa y se tiene que acomodar, colapsa. Ese momento de colapso, ese momento de desestructuración, ese momento donde se libera, por lo tanto, la energía, porque ya no está encasillada en una estructura, la energía tiende, o sea, la vibración, que eso es la energía, el movimiento, tiende a desatraparse en la estructura y a salirse. Es como cuando los átomos del plutonio se rompen y por lo tanto se produce una bomba atómica, una gran liberación de energía. Lo que estaba concentrado en la estructura de la materia, condensado y concentrado ahí, se libera y hay una gran expansión de energía brutal que arrasa con todo. Plutonio, Plutón, Escorpio. La ruptura de las formas. Tauro produce una gran intensidad. Escorpio, una gran intensidad. Lo he explicado de otras maneras a esto. Esa intensidad hace que entonces el rango de tolerancia, la intensidad llega al punto límite, y eso lo experimento yo subjetivamente como sufrimiento. Estoy sufriendo esta crisis, esta destrucción de las estructuras, esto que las cosas no sean como yo quiero que sean. ¿Qué es lo que suele pasar? ¿Qué es lo que suele pasar cuando algo empieza a desestructurarse debido a que está todo en constante cambio y aunque yo no lo vea, hay un momento crítico del cambio? Empieza cambio, pero hay un momento crítico en que eso va a llegar a la culminación. Ya hay una percepción clara de un final. Por ejemplo, el sol sale y yo sé que va cambiando, pero hay un momento en que lo veo caer. Se terminó, se puso el sol. Bien. Ese punto. ¿Qué es lo que pasa cuando se siente eso? Bueno, que se quiere controlar. Se quiere controlar. Ese deseo de control, y es el primer punto, querer controlar las cosas, querer que la estructura continúe, en un mundo donde todo es cambiante, solo puede conducirme a más frustración. Cuanto más duro me ponga, pues más articulaciones, etcétera,
pues más voy a sufrir. La primera cuestión es esto del control. Por eso se suele relacionar que Escorpio es un signo controlador. O Plutón tiene que ver con el control. No, no tiene que ver con el control. El control viene por parte de la psiquis Cáncer, que tiene que enfrentar, ¿sí?, el vacío, Escorpio, y la crisis, Escorpio, de las formas, Tauro. Tiene que enfrentar que en ese proceso de ruptura, Escorpio, de las formas, Tauro, el ego, Leo, el siguiente signo fijo, ¿sí?, no puede sostener su identidad, no puede permanecer idéntico a sí mismo. Bien, entonces, controlar no es la respuesta. Estoy leyendo ahí, parece que con ejercicio de yoga se puede controlar el dolor. No, el dolor no se puede controlar. El dolor acontece. La posición que uno tiene frente al dolor, o sea, hay aquí un dolor porque me acabo de romper un hueso y el estímulo a través del nervio llega a mi cerebro y dice, crisis, me manda mucho estímulo, muchos impulsos eléctricos empiezan a llegar, efecto de la ruptura de un nervio, a mi cerebro. Eso es lo que empieza a pasar. El tema es si mi psiquis puede permanecer presente frente a eso y no desbordarse. Eso es muy distinto. Es lo que le enseñamos al niño, que puede no desbordarse, que puede ir tramitando ese excedente de estímulo que conocemos como dolor, que puede gestionarlo, sí, pero no es que desaparezca. Se puede entonces uno abrir a la realidad y a la existencia del dolor. Pero no es el tema. Yo no estoy hablando del dolor físico. Estoy hablando, a pesar de que Mercedes ahí me lo trajo al tema, estoy hablando del sufrimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero controlar todo? Primero viene el segundo punto del sufrimiento, de la causa del sufrimiento. Quiero controlar porque me estoy aferrando a algo que es imposible. Me estoy aferrando a que deseo que las cosas permanezcan siempre iguales. Quiere decir que hay una estructura determinada de las cosas que yo voy a embestir libidinalmente. Quiere decir que mi atención y mi erotismo, la vida, mi energía vital, ¿sí?, va a adherirse a una estructura, a una idea o a un sentimiento que ya no existen, que están colapsando. Eso quiere decir aferrarse a lo que no puede ser, aferrarse a lo que no existe. Ejemplo, que yo, mi forma, mi apariencia física de mis 30 años, que tenía unos bucles y el cabello negro, ¿está bien? Y quizás el cutis obviamente más lozano que hoy, yo diga, no quiero cambiar, yo quiero permanecer como a mis 30 años. Y ahora veo que estoy cambiando. Entonces se está viendo un cambio, pero yo quedo apegado a la imagen que tengo de mí mismo, que ya se está disolviendo, ya es inexistente. Quiere decir que mi energía vital entonces empieza a adherirse a un recuerdo, a Cáncer o Géminis, a una idea o a un recuerdo que es también algo como una idea que está sostenido, está motorizada, es una idea que se sigue sosteniendo, ¿no es cierto?, una disposición de palabras, de significantes o de imagen, que se sigue sosteniendo porque hay una energía emocional que la sostiene en la misma posición. Un recuerdo involucra a Cáncer, lo emocional. Entonces puede ser una idea. La idea es que el cristianismo, que el Papa es bueno. Toda idea, en realidad, siempre tiene una contracara emocional. Empecemos por ahí.
Así que lo que aplicamos para las ideas y lo que aplicamos para los recuerdos básicamente es lo mismo. Ambos son fantasía. Lo real es el cambio. Estar despierto, esta persona que despierta, ¿está bien? En el sentido con mayúsculas, en el sentido del nirvana o del samadhi. La persona que despierta ya no puede soñar en lo externo de los sentidos ni en lo interno de sus emociones y su mente. Todas las construcciones fantasmáticas caen. Por eso, otro de los puntos es desear que el pasado sea diferente. Por ejemplo, no aceptarte como eres en todo momento. O sea, todo momento voy cambiando. Debo estar presente a lo que sucede en el momento. Si yo me adhiero a lo que recuerdo, a lo que pasó hace una hora o hace un año y demás, y quiero sostenerlo, quiero reproducirlo en el ahora, haré un gran gasto energético tratando de sostener, no sé, entonces me voy a teñir el pelo, me voy a hacer un implante para volver a tener la misma cabellera que tenía, me voy a teñir la barba. Si yo hiciera eso y me voy a poner Botox, si yo hiciera eso para mantener la imagen de mí mismo, tendría que gastar tiempo, dinero, etc. Y obviamente sería imposible de sostener en el tiempo. Sería imposible. ¿Cuánto Botox me voy a poner? ¿Cuántos implantes me voy a hacer? Llega un momento que no voy a tener pelo para sacar de acá atrás para ponérmelo acá arriba o en la frente. No sé. Se dan cuenta que entonces esa frustración, y ahí viene Saturno, Saturno es el límite, Saturno es el gran maestro, Saturno es el que dice no se puede. La castración, la frustración es la causa del sufrimiento. Por eso Saturno es el corregente del signo de Acuario, o sea, el antiguo regente, y el regente del signo Capricornio, que están en oposición, en límite, en pará y despertá, al ego, al ego, y al sueño, a la fantasía, Cáncer. El ego es el hijo de la fantasía canceriana y de las repeticiones cancerianas y los recuerdos cancerianos. Como dije en el video de Halloween, soy lo que recuerdo. Una frase de una canción de Gabo. Entonces, aferrarte quiere decir dirigir tu atención, que es tu energía livinal, a un recuerdo, a una construcción, ¿está bien? Que no es posible que suceda. Tratar de evitar que el sol caiga me va a conducir a la cercenación, al límite, a la castración, a sentir una amputación, por lo tanto, al dolor. Segundo punto. Aferrarte a lo que no puede ser produce sufrimiento. Claro, uno tendría que decir, ¿y qué es entonces lo que es? Pues lo que es incesante cambio. ¿Y cómo hago para eso? Bueno, poniendo mi atención, dirigiendo mi atención consciente, que está capturada por el pasado y los recuerdos del pasado, tengo que sacarla de rememorar y de querer que las cosas sean como eran antes, y tengo que dirigirla al presente, a la hora. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo soy ahora? Bueno, ahora tengo canas, ahora tengo el pelo más corto, ahora tengo el cutis más ajado. Sí, tengo arrugas. Si lo que hay es lo que hay, no hay ningún problema. Es lo que hay. Lo que hay es insuficiente cuando lo comparo con otra cosa. Si lo que hay no lo comparo con nada, es absoluto, es total y es completo. Debo poner mi atención en el presente. En eso consiste la práctica del Vipassana o la práctica del Zen, lo he enseñado. Consecuencia de estas cosas, querer controlar y aferrarte a lo que no puede ser, está en el flyer que subí hoy, está no aceptarte como eres, que es lo que dije recién. El ejercicio no es ni siquiera aceptarte como eres, es concientizarte en el presente poniendo tu atención en lo que es. La atención va en lo que es. Ustedes dirán, ¿qué pasa entonces con la fantasía? Tema muy importante. Si no hay fantasía, si no hay Piscis, no puede haber Aries.
Es la fantasía, lo que yo ensueño, digamos, lo que me provoca. No se trata, por tanto, de aceptarse. Está mal el flyer, porque esto no lo hice yo, esto no sé quién lo hizo. No se trata de aceptarse. No, porque aceptarse significaría desdoblarse, significaría lo físico, lo mental, y entonces lo mental aquí se establece como centro de poder. Entonces lo mental dice, voy a aceptar mis cambios físicos, voy a aceptar que estoy viejo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Eso es lo que se llama el empoderarse. Eso vuelve a ser una reacción plutoniana. No hay nada que aceptar. Lo que es lo que es, se acepte o no se acepte. Lo que hay que hacer es vivirse en el presente, poniendo la atención, la emoción y la disponibilidad de la mente en lo que es. Y entonces surge la plenitud. ¿Por qué? ¿Qué sería la felicidad? Que es a donde va el video. Igual no voy a poder terminar, voy a tener que hacer una segunda parte de este video, donde analizo el punto 4, 5 y 6. ¿Qué sería la felicidad? Fantaseamos con la felicidad. Volvemos al tema de la fantasía. Sin fantasía, hace poco un paciente me decía, bueno, las fantasías con su mujer. Digo, sin fantasía, si no hay fantasía, no hay deseo. Ahora, si hay exceso de fantasía, o sea, tiene que haber un poco de fantasía, tiene que haber un ensueño, tiene que haber una proyección para que uno haga algo. Si no, uno no, o sea, uno tiene que imaginarse viajando para que saque un pasaje. Uno tiene que imaginarse haciendo el amor para que encare a su pareja. Y así, tiene que pasar eso. Es necesario Piscis para que haya Aries. Y Aries es la acción que va a llevar a la consumación Tauro. Fantasía, acción, concreción, consumación. Piscis, Aries, Tauro. Ahora bien, si hay un exceso de fantasía, que es lo que suele pasar, que alguien se queda fantaseando, tenemos Marte en Piscis, Mercurio en Piscis, Luna en Piscis, hay un exceso de fantasía. Cuando hay un exceso de fantasía, en la fantasía, dicho sea de paso, uno es narcisista, uno tiene el control de lo que fantasea. Mientras que si uno tiene que llevar a la acción, tiene que ir hacia afuera. Marte es ir hacia afuera. Eso es el signo de Aries, ir hacia afuera. Del círculo Piscis, ir hacia afuera, la flechita. Uno tiene que salir de la interioridad donde controla y fantasea lo que quiere y ir hacia afuera, lo que significa un movimiento y una erogación de energía. El que se queda demasiado en la fantasía, pues no hace nada. Solo procrastina. Esa es una de las formas de la pérdida de la atención, que está volcada hacia adentro y la energía mental, sexual de la vida se está gastando en un proceso interno que no lleva a nada. Eso es soñar dentro. Entonces hay una dilución, se diluyen las energías. Uno es un charco, ¿está bien? Hay procrastinación, o sea, se tira para adentro, no se hacen las cosas, se las dilatan, el típico diletante, ¿no? Que no, mañana porque lo estoy soñando, ahora estoy pensando lo que voy a hacer y cuando haga tal cosa y cuando construya la casa arriba y la alquile, y ¿qué hiciste? No, nada, todavía nada. No hay acción. Entonces, se necesita un poco de fantasía para que se gatille la acción, pero mucha fantasía va a producir también un movimiento que es negativo, ¿no es cierto? Piscis es un signo negativo, es decir, centrípeto. Aries es un signo positivo, centrífugo. Entonces, la fantasía hace que yo me vaya hacia adentro, que yo me recluya, que me aleje del mundo. En el extremo, la nostalgia, el decaimiento, porque claro, cuanto yo más fantaseo y más controlo en la fantasía y más fabulo, pero veo que más difícil está el mundo, Saturno, que ahí dije, entonces menos ganas tengo.
más me deprimo, más me voy hacia adentro, más dilato. Entonces, ay, tendría que haberlo hecho hace un mes ya, luego uno lo piensa y hace 2 meses tendría que haber hecho esos trámites y no lo hice, y uno se pone peor, se angustia peor, se maltrata peor, se critica peor, porque Virgo es el opuesto a Piscis, la autocrítica. Entonces uno se aleja más todavía del orden y de lo que debe hacer. Piscis se aleja de Virgo y se aleja de Aries, se aleja más de todo y se va hacia adentro, ¿no? Y pueden venir las drogas, el alcohol, que la mejor forma de adormecer los sentidos, droga y alcohol, no veo, no escucho nada, ando medio tirado por el piso, que facilita esta especie de fantasía, de alejamiento, de regodeo en uno mismo. Claro, hay allí, de todas maneras, una gran ventaja, y es que yo puedo controlar en mi fantasía lo que quiero. Luego está el movimiento de que si yo sé cuándo fantaseo algo y estoy pensando hacer tal cosa, bueno, hacelo, probalo, la vida es acción, entonces yo voy y pruebo. Y claro, hay una cosa es desear, mi amor, qué linda, te deseo, vamos, y mi mujer me diga, no, hoy no tengo ganas, porque Aries no es Tauro. No quiere decir que porque yo, ya tengo la fantasía de hacer arriba una planta alta, listo, me voy a poner en acción. ¿Tenés plata? Tauro. ¿Tenés plata? Le dice al ariano. Ay, no tengo plata. Bueno, tú tenés que conseguir plata. Porque sin plata tenés el deseo. Ya hiciste la fantasía, hiciste el plano, está bien. Y ahora te moviste a ir a construir, pero no tenés los materiales. Ahí viene la exigencia de lo material. Bien. Verán ustedes que hay un equilibrio, que hay secuencias, que hay sentidos en el zodíaco, a pesar de que en otra dimensión no hay ningún sentido, ni ninguna secuencia, ni ninguna dimensión, todo es multidimensional o adimensional, ¿sí? Y atemporal, y sucede simultáneamente, todos los signos. Pero en otros planos, y para explicarles yo a ustedes algunas cosas de estas charlas astrológicas, ¿no? Donde esta vez he traído un poco del budismo y un poco del psicoanálisis, si se quiere, con respecto al tema del deseo, sí se pueden analizar procesos. Otra razón por la que a veces suele haber una procrastinación, ¿sí? Es porque el mundo emocional, las cuestiones de este orden, se dan en torno a imágenes. En la fantasía hay un predominio del agua sobre la mente y sobre el cuerpo. No se llega a bajar acá, pero hay un predominio de la parte emocional, imaginal. Pero a veces tenemos un sol mercurio, aquí tenemos un exceso mercurial. Entonces, la procrastinación viene porque se piensa, no tanto se imagina, sino que se piensa, bla, 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 sí, no sé, y aparecen estas palabras, bla, 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 como un paciente con el que hablaba, ¿no? Y bueno, tendría que hacer tal cosa, bueno, vamos a organizar, ¿te parece si planificamos? No, es que bueno, no, estaba pensando que no tengo la plata para hacerlo. Bueno, y entonces, y no sé, y viene la palabra clave que hoy se escucha mucho en las sesiones, es no sé, nada, y pivotean entre eso, nada y no sé y nada y no sé. Entonces, hay un tema mental de desorden ahí, y estar pensando cosas que no se van a hacer. Bueno, tendría que pintar ahí, pero bueno, ahora no. Pero pues sí podría. ¿Y cuándo? Bueno, pero no tengo la plata. Bueno, pues podría tener la plata. Sí, pero va a ser difícil. ¿Y cómo pintaré? Y así, todo, es todo palabrita, todo un speech, pero que no se alcanza a bajar a lo emocional y no alcanza a tener la potencia necesaria para bajarse tampoco a la acción. Y ahí tenemos una procrastinación por exceso de rumia mental. La persona está rumiando, como las vacas, pero mental. Es acá arriba, acá rumia, y tampoco pasa al acto. Ese es otro de los... Y la energía y la atención, ahí la atención está disparada totalmente
a una seguidilla, a una concatenación de palabras que van agotando a la persona y que no conducen a nada. Por eso es muy importante, ya dije que le voy a dar un seminario sobre este tema, el manejo de la atención. Que la atención no esté atrapada o capturada por pensamientos o por emociones o por acciones compulsivas. Porque a veces, y esta es la cuestión, estos tres centros no están funcionando juntos. Entonces hay acciones, pero las acciones vienen de lo inconsciente, son compulsivas, no de tu mente consciente ni de la emoción, son del inconsciente. Entonces uno hace cosas pero ni siquiera sabe por qué las hace, ni siquiera siente hacerlas. Es mecánico en lo que hace. La atención allí está capturada por lo social, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, y uno anda y ahora agarra el celular y contesta. La atención, lo vital, está capturada, atrapada por estas secuencias sociales, o está atrapada en lo emocional, construcciones internas, etc. Esto y la procrastinación, hoy que es un problema muy grande social, mundial, humano, es también una causa de sufrimiento, porque uno se da cuenta de que está perdiendo su vida, de que no está haciendo, de que no puede bajar al acto, y que ni siquiera sabe qué es lo que quiere hacer, si quisiera hacer algo. Porque entonces la felicidad, ¿qué es? Bueno, la felicidad viene por el lado de las satisfacciones en general, del logro de las satisfacciones. Soy feliz cuando como lo que quiero y me gusta, cuando me compro la tele que me gusta o veo la serie que me gusta. La felicidad está asociada en nuestra cultura con la satisfacción sensorial. La satisfacción sensorial no es más que la repetición de un estímulo que en el pasado me dio satisfacción. O sea, la satisfacción sensorial es la repetición de las huellas del pasado. En ese sentido, la felicidad es volver a lo conocido, volver a lo familiar, repetirme y dormirme en la repetición, porque en la repetición no hay conciencia, ni vitalidad, ni plenitud, ni presente. No es presente, es el pasado repitiéndose. Se darán cuenta ustedes que eso es terrible. Entonces, en los próximos videos seguiremos analizando las causas del sufrimiento y el modo de enfrentarlo. ¿Y qué es realmente la felicidad? ¿Qué es realmente la felicidad? ¿La felicidad es satisfacción? ¿Qué es el deseo realmente? El deseo es un impulso. Bueno, les voy a proponer, por lo tanto, que en los comentarios hagan clic, como siempre, si esto lo ven en YouTube, hagan clic en me gusta, sigan el canal, etc. Ayúdenme a difundir. Si esto lo están viendo en Facebook, bueno, este es un vivo en este momento, dejen los comentarios al pie aquí en el sitio de suscripción, dejen los comentarios, yo voy respondiendo, de qué es lo que a ustedes los hace sufrir. ¿Qué es lo que ustedes creen que es la felicidad? Dejen comentarios, además de bromas y chistes, dejen comentarios de sus reflexiones a partir de este video. Yo las retomaré y trataré de desarrollarlas en el siguiente video. Que tengan todos una muy buena tarde y recuerden estar atentos a la devolución que le voy a hacer de los símbolos de las runas. Goodbye. Si te gustó el video, dale like, compartilo con tus amigos y suscríbete haciendo clic en la campanita. Muchas gracias.